Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, hoy nos encontramos en el comienzo de un año nuevo. Hoy empezamos a transitar una etapa distinta en este año 2021. ¿Qué nos dejó un poco el 2020? Simplemente hemos transitado por algunos niveles de cambios que han sido parte de nuestra experiencia como iglesia. Hemos transitado con una velocidad que antes nos habíamos proyectado, la velocidad del aprendizaje de las cosas nuevas y de aprender a salir, digamos, de lo que ha sido nuestras normas congregacionales, nuestros cultos. Y terminamos el año, digamos, todo en un nivel de reacomodamiento, de reinventarnos, de adecuarnos, ¿no es cierto?, de ser objetivos. Bueno, Dios nos ha llevado a un despertar distinto en este año que ha pasado y comenzamos este año, digamos, con cambios también. Hemos tenido un año de muchos cambios, muchas situaciones que hemos tenido que atravesar. Pero si hay algo que quiero destacar en esta tarde es que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. No hay ninguna adversidad, no hay virus, no hay nada que en este mundo pueda surgir que pueda cambiar el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre ha sido el mismo, un corazón de Dios que nos revela de que Él quiere lo mejor de nosotros, un corazón que revela que sus pensamientos son de bien y no de mal, que esos pensamientos surgen ya mucho allá en los tiempos antes de la fundación del mundo. Un Dios que sigue siendo bueno, un Dios que hemos terminado el año 2020 y podemos tomar la frase de Samuel allí en la piedra cuando él la grabó, que es Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y esto ha sido una realidad, ¿no es cierto? Y hemos tenido que vivir estas experiencias de cambio. Terminamos el 2020 con una iglesia virtual, introduciéndonos en la tecnología para poder seguir siendo iglesia. Y lo importante es recalcar esto, seguimos siendo iglesia más allá de que los templos se hayan cerrado en el año que pasó. Pero nos introduce el Señor a otros cambios en este 2021, cambios que tienen que ver cuando los templos se van a abrir y también cuando se abran los templos, cuando ya comencemos con las reuniones presenciales, respetando todos los protocolos que nos impone el sistema de sanidad, tenemos que realmente readecuarnos a este nuevo cambio. Cuando terminamos el año pasado, en la última predicación, yo te traje a vos la palabra de lo que el Señor nos dejaba para este año. La palabra del año pasado fue conquistadores, o sea, una iglesia que iba a conquistar cosas, ¿no? Y esto ha sido realmente importante porque como iglesia, Dios nos ha llevado a conquistar cambios, a conquistar tecnología, a conquistar formas, digamos, de poder usar las plataformas, los medios de comunicación para poder seguir siendo iglesia. Pero en este nuevo tiempo que Dios nos introduce, nos lleva a otra perspectiva. Y el pasaje que Dios nos ha dejado como iglesia, se los voy a volver a leer, dice así en Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré con la mano cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, otra vez cómo la mano de mi Dios ha sido buena sobre mí en la situación que estaba viviendo el profeta, y asimismo la palabra que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos
y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Bien, aquí encontramos en el contexto del profeta Nehemías una realidad que no es diferente a la nuestra, pero que en sus emociones, en su proceder, no deja de ser diferente. Se habían destruido, digamos, el lugar de adoración de Dios, el lugar de la presencia de Dios, el templo, ¿no es cierto?, y la ciudad de Dios. Y allí nos encontramos, digamos que ante este cuadro, Nehemías recibe una revelación, recibe la aprobación, ¿no es cierto?, y el deseo de levantarse, de edificar. Y este es el año que tenemos que edificar. Levantémonos y edifiquemos. Pero eso se necesita la última parte del pasaje donde dice, esforzaron sus manos para bien. Mis hermanos, este tiempo que Dios nos llama a levantarnos y a edificar una nueva iglesia, una nueva forma de la iglesia, la vida de la iglesia, tiene que requerir y requiere esfuerzo. Todo hay un canal de esfuerzo, un canal de decisiones para poder hacerlo. No va a ser fácil, pero no imposible. Otra vez, Dios sigue siendo Dios. Así que en este proceso de la palabra que Dios nos ha dado de levantarnos, también entender que la frase levantarnos es salir de nuestra quietud, de nuestro conformismo, de nuestro estado de confort y realmente estar dispuesto que nuestras vidas sean servidas para la gloria de Dios, que nuestras vidas sean útiles, sean de servicio, una vida que realmente esté dispuesta a hacer lo que Dios quiere, porque hay cosas que edificar. Vamos a mirar esto, ¿no es cierto?, de esta palabra que el Señor nos dio. Pero cuando hablamos de levantarnos, está hablando de lo privado, está hablando de lo personal, de tu vida y de la mía, de lo que somos partes de la iglesia. Vale, así que el levantarnos tiene que ver con la fase individual para poder ser colectiva. No sé si me entienden, ¿no? Por eso, digamos, lo que Dios está despertando en una perspectiva distinta en este año 2021 es levantarnos, te está hablando a vos individualmente, a vos como padre de familia, a vos como esposa, a vos como padres de tus hijos, a los que son solteros, ¿no es cierto?, en su vida diaria, en su trabajo. Bueno, Dios nos está hablando en lo individual. ¿Por qué? Porque ahí cuando nosotros respetamos y nos introducimos a las perspectivas de Dios para este año, de levantarnos y empezar a tener un proceso de acción en nuestras vidas, es lo que Dios va a permitir, que es lo que vamos a edificar. Vamos a edificar una iglesia que tiene un rol y un empuje diferente, un nivel mayor. La palabra que el Señor nos desafía en este levantarnos es renovación espiritual. Y aquí es el proceso, por eso te decía lo importante de lo individual, una renovación espiritual individual, personal. Y eso tiene que ver con un avivamiento, tiene que ver con un avivamiento. La palabra avivamiento, yo ya te lo dije, tiene que ver tanto en el hebreo como en el griego, volver a la vida. O sea, hemos pasado una forma de vida en este 2020, pero el Señor nos llama a una nueva vida, a una nueva forma de vida en este 21. Y esta forma nueva de vida es una renovación espiritual, es un cambio en nosotros, en mi relación con Dios. Es donde yo realmente empiezo a tener una búsqueda intensa de Dios. Yo empiezo a pensar que mi vida simplemente tiene que ser vivida para Dios. Empiezo a tener ese deseo de estar en la presencia de Dios, el deseo de empezar a buscar lo sobrenatural de Dios, ese anhelo de disfrutar el fluir del Espíritu Santo que me lleva a los niveles superiores de la espiritualidad de Dios, lo sobrenatural de Dios. Entonces allí comienza el avivamiento, allí comienza esa realidad de renovación espiritual.
en el Espíritu. Ahora, por eso es que debemos levantarnos. El conformismo nos deja aplastado, nos deja decir esto está bien, me conformo con esto, y entramos en un rol o en un camino religioso donde me hace bien, pero no estamos despertando a las expectativas de Dios, no estamos respondiendo a las expectativas de Dios, de que este año Dios quiere que vos seas un hombre o una mujer que tenga intensidad de buscar a Dios todos los días, todos los días. Y tomando esto en las palabras del salmista, donde dice el Salmo 63:1, oh Dios, levantémonos, dejemos de pensar que Dios es Dios y empecemos que Dios es mi Dios, que eres mi Dios. Y cuando Dios es mi Dios, es cuando yo empiezo a tener ese deseo de buscarlo Él intensamente. Es de que realmente yo disfruto de la presencia de Dios. Porque allí voy a descubrir en la presencia de Dios que ese Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí me ha dado herramientas, me ha dado elementos como para cumplir el deseo de lo que Dios ha pensado para esta iglesia en este año 21. Muchas veces decimos, bueno, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, yo no puedo predicar, no puedo enseñar. Pero Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado habilidades naturales y Dios ha puesto en vos dones espirituales. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, somos individuales, somos personas que Dios ha pensado en nosotros en forma individual. No debemos compararnos, no debemos aferrarnos a lo que otro hace, sino saber que lo que yo tengo es lo que Dios ha puesto en mí para poder ese talento, esa habilidad, esos dones, ponerlo en acción al servicio del Señor. Creer que lo que Dios ha puesto en mí es lo que yo necesito para ser un verdadero servidor del Señor y tener una verdadera renovación espiritual. La renovación espiritual es decir, lo que yo tengo. No mirar lo que Dios hace en otra iglesia, en otros hermanos. Hoy, digamos, los medios nos introducen en una variedad distinta. No digo que esté mal mirarlo como Dios obra a otro lado, pero bajar esto, que es lo que Dios quiere obrar a través y en mi vida. Y esto nos moviliza, ¿no es cierto?, nos lleva a la acción. Una renovación espiritual es acción. No es quedarnos simplemente vivir en ese fluir del Espíritu Santo, sino también es dejar que ese Espíritu Santo nos movilice y nos lleve a la acción. ¿Cuál es la acción? Bueno, Romanos 14:10 dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y estas son las realidades de muchas personas. Pretendemos que las personas invoquen a Dios si no tienen forma, no creen en Dios, entonces no lo hacen. Dios no es parte importante en su vida. ¿No es cierto? Y lo siguiente es, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? O sea, y esto es la realidad de las personas que vamos a enfrentar muchas veces en este 2021. Personas que no han creído en el Señor, personas que no han oído de Dios o si han oído de forma distorsionada, ¿no es cierto? Y también si no hay quien les predique. Entonces, allí es la acción. Nosotros somos... el deseo y el corazón de Dios es que seamos personas, que nos movilicemos y podamos realmente ser predicadores, no en un púlpito, no solamente en una enseñanza, en un grupo de vida, no. Ser predicadores por tu ejemplo, en tu trabajo, en tu relación con tu vecino, en el medio donde te moves, en tu familia, en tus amigos. Allí hay que predicar. Las personas, después de este año 2020 con sus cambios, están mucho más sensibles a que las soluciones humanas no satisfacen, las soluciones humanas no alcanzan, y es allí donde las personas empiezan a tener una mirada más hacia lo espiritual, hacia lo sobrenatural de Dios. Bueno, ahí es la iglesia que Dios quiere que en este momento se levante. ¿Cómo comienza? Con vos, conmigo, en esta renovación espiritual. Por eso cuando Jesús le dice a sus discípulos allá en Mateo 19, la primera frase tomo nada más, por tanto, id
y haced discípulos. Y acción. Dios nos está llamando a que realmente nos movilicemos y dejemos de estar quietos. Cuando surge este avivamiento personal, cuando surge esta renovación espiritual, hay 3 dimensiones que empiezan a ser parte de nuestras experiencias. Ese avivamiento, ¿no es cierto?, es el mover del Espíritu Santo. Y allí es importante porque yo puedo tener la descripción de cómo es un avivamiento espiritual, pero yo decido realmente si eso va a suceder o no. Y eso solamente va a suceder si yo le permito el obrar al Espíritu Santo. La palabra del apóstol Pablo es ser lleno del Espíritu Santo para que Él empiece a avivar nuestra espiritualidad, nuestras emociones, ¿no es cierto?, en el nivel que Dios desea. Es un proceso que la motivación del avivamiento viene de Dios. Dios es el que quiere producir en vos un avivamiento. Nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar lo que Él nos propone. Lo segundo que produce en el mover del Espíritu Santo es despierta. Muchos cambios han surgido en el 2020 y Dios quiere despertar en este 2021 algo diferente. No quiero decir que lo que pasó en el 2020 estuvo mal, no, de ninguna manera. Simplemente eso es parte de un aprendizaje en que Dios nos ha sostenido en ese año que pasó. Pero un despertar espiritual tiene que ver de mi deseo, de mi anhelo de estar en la presencia de Dios y buscar el reino de Dios en primer lugar, como lo propone Jesús en los Evangelios. Cuando hay un despertar espiritual, cuando hay una movilización interna sobrenatural de Dios, porque yo estoy en una relación, una búsqueda intensa con Dios, eso me moviliza. Y eso es la acción que hemos estado conversando hace un momentito, ¿no? Y eso comienza, digamos, y tiene un principio, enciende un fuego, enciende algo diferente, enciende un deseo, un anhelo, enciende algo sobrenatural, donde yo empiezo a mirar la vida de otra manera. Mi perspectiva en este 2021 va a ser diferente, porque yo empiezo a tener la mirada de Dios, el corazón de Dios, como Él está viendo, digamos, la necesidad de las personas. Entonces comienza en mí un deseo de tener esa misma pasión de Dios por las personas, ¿no es cierto?, que Él desea transmitir y llegar a las personas, porque nosotros somos la voz, las manos y los pies de Dios. Así que bueno, cuando comienza ese nuevo y nos movilizamos, bueno, ahí hay un resultado y es cuando la iglesia se renueva. Alcanzar a los perdidos es el objetivo principal, ¿no es cierto?, de esta realidad de las dimensiones del avivamiento. Bueno, vamos a mirar un poquito más en detalle adelante, pero cuando hay este corazón de Dios puesto y manifestado a nosotros, la consecuencia es inevitable. Vamos a un despertar de mirar la vida de los que se pierden, ¿no es cierto?, y de saber de que Dios también ama sus vidas y Cristo murió para darles a ellos una nueva oportunidad. Lo tercero de la dimensión a la que Dios quiere es la transformación de la realidad. Digamos, el año que pasó nos dejó toda una realidad, ¿no es cierto? Una realidad donde nos vimos sumergidos en todo lo que ha sido el virus, sus consecuencias, sus efectos colaterales, en la crisis económica, en la crisis laboral, aún en la crisis social y aún en la crisis espiritual, ¿no?, que ha venido sufriendo la iglesia. Entonces, de esa realidad que vivimos en el año que pasó, Dios quiere llevarnos a un nivel mayor, de ser una influencia, una transformación en el año que viene. ¿Cómo vamos a hacer? Y quizás desde el principio, ¿no? Digamos, lo que ya tenemos una trayectoria en la vida, digamos, no podemos ser de influencia o cambiar la realidad, pero sí podemos preparar a aquellas personas que pueden realmente ser de influencia. Debemos preparar una generación de influencia. Y aquí es la importancia de la iglesia, de preparar sus adolescentes, sus niños, sus adolescentes, sus jóvenes, para que ellos puedan transformar esta realidad, ¿no es cierto?, de la que comenzamos en este año nuevo. De la cultura, a la transformación de la cultura. La cultura del mundo te la describo como lo ve el apóstol Juan,
¿no es cierto? Y como la ve el apóstol Pablo. Dice allí en Primera de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto es una advertencia, es un consejo de Dios. Si alguno ama al mundo, este es un resultado del amor del Padre, no está en él. Y da las razones. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que la cultura que vivimos en este mundo, el apóstol Juan las define en 3 puntos sencillos, importantes, pero muy profundos. Los deseos de la carne. La cultura de este mundo es los anhelos de la carne, los placeres, ¿no es cierto?, que nos lleva a nosotros de lo que satisface mi humanidad, digamos, mi persona, mi humanidad. Los deseos, los ojos, ¿no?, lo que vemos, lo que nos gusta y que nos gustaría, y la vanagloria de la vida. No voy a dar más detalles de esto, simplemente esta es la cultura como la ve la Biblia a través del apóstol Juan, ¿no es cierto?, y las advertencias que hace el Señor a través del mismo. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Esta es la cultura del mundo. Y también hace una advertencia final, una conclusión de este pasaje, el apóstol, y él dice, y el mundo pasa y sus deseos. ¡Guau! Entonces esto es importante. Cuando hablamos de transformar la cultura, sabemos que la cultura del mundo que hoy vivimos, ¿no es cierto?, con sus deseos carnales, sus deseos personales, la vanagloria de la vida, los intereses, los egoísmos, el individualismo, ¿no es cierto?, donde la gente lo único que valoriza por lo que tiene, no por lo que es. Entonces, en esa cultura es donde el apóstol Juan cierra esta parte y dice, eso va a pasar. Eso tiene un principio y tiene un fin, ¿no es cierto? Pero el que hace la voluntad de Dios, y aquí no se lleva a la transformación, permanece para siempre. Y esta verdad es la que Dios quiere transmitir a través de nosotros, de tu vida y de la mía, a las personas que no tienen la seguridad de la salvación y que solamente están enfocados en la cultura de este mundo. Mira cómo lo ve Pablo y lo escribe Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto es un principio bíblico muy fuerte, pero muy real. Fíjate que todo lo que moviliza la maldad en la vida de la cultura de este mundo es el amor al dinero. Ese es el Dios principal que moviliza la cultura de este mundo. Las personas por amor al dinero pierden códigos morales, pierden códigos familiares, pierden valores en su vida, ¿no es cierto? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate vos los resultados que transmite la Biblia a través de Pablo, ¿no es cierto? Codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y esto también incluye a muchos cristianos que se alejaron de Dios porque simplemente sus objetivos, sus perspectivas han sido puestas más en la cultura del mundo que en los valores de Dios. ¿Y eso que produce? Un resultado. ¿Cuál es? Traspasados de muchos dolores. Transformación, ¿no es cierto?, del gobierno. O decir, bueno, yo no voy a transformar el gobierno de hoy. No. Pero sí lo que Dios nos propone en esta nueva etapa es, digamos, de que tiene que levantarse una generación. Otra vez, levantarnos, edifiquemos. Levantar una generación en nuestras iglesias, una generación que realmente sea que debemos, nosotros los mayores, debemos que los niños estudien, que los chicos se capaciten, que los jóvenes estudien, se capaciten, tengan valores profesionales en su vida, porque es la forma donde, digamos, ellos van a poder introducirse en los niveles de gobierno, en las distintas instituciones, no para gobernar, o sí, eso depende de los planes de Dios, pero sí necesitamos que una generación nueva se levante para poner focos de influencia donde ellos están en las instituciones de gobierno. Y ya está funcionando esto, ya hay muchos ejemplos de hijos de pastores que están en ministerios del gobierno, que están siendo de influencia,
¿no es cierto? Esto no es una tarea fácil, pero es la nueva normalidad a la que Dios nos propone. Hoy como iglesia nosotros tenemos que incentivar, tenemos que animar a nuestros jóvenes a estudiar, capacitarse, porque necesitamos que esos jóvenes el día de mañana puedan ser de influencia en los puntos de gobierno. Bien, hasta aquí, mi hermano, te estoy mostrando la importancia de lo que es un avivamiento espiritual y lo que son las dimensiones de este avivamiento a donde Dios nos quiere llevar. Pero eso nos lleva también de que Dios tiene un objetivo y es movilizar la cultura sobrenatural de la iglesia. Repito, es movilizar la cultura sobrenatural de la iglesia. Todo lo que te he mostrado acá tiene que ser real en la vida de la iglesia. ¿Dónde comienza? Comienza por vos, comienza por mí, en una renovación espiritual donde las dimensiones de ese avivamiento empiezan a ser real a través de nuestras vidas. Y allí empezamos a edificar la cultura sobrenatural de la iglesia que Dios miró, deseó y nos propone a nosotros en este año que comenzamos. Toda movilización sobrenatural es movilizada por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de renovación espiritual es ser lleno del Espíritu. La iglesia tiene que estar siendo movilizada por el Espíritu Santo. Si yo como persona tengo una renovación espiritual, mis hermanos tienen una renovación y todos tenemos una renovación espiritual, la iglesia empieza a manifestar y a mostrar su cultura sobrenatural en este mundo y en este año. La cultura sobrenatural de la iglesia tiene 3 puntos principales, son sus valores, sus principios y sus propósitos. Sus valores. Lo primero que vamos a ver aquí es el amor. El primer valor que es sobrenatural en la cultura de la iglesia es el amor, porque es la manifestación del amor de Dios a nuestras vidas. Es la manifestación de ese amor de Dios donde se hace presente en una necesidad de mostrarnos con la verdad de que nuestras vidas sin Dios están privadas de su gloria, que nuestras vidas sin Dios están condenadas al infierno, estamos separados de Dios en nuestros delitos y pecados. Y esa verdad es la que nos transporta también a que la justicia de Dios entra en acción, porque el precio del pecado y lo que nos priva de las glorias de Dios tenía que ser tratado, tenía que ser pagado. Es un precio que solamente lo pudo pagar Jesucristo, y esa justicia de Dios desciende de los cielos en el nacimiento de Jesús, en la trayectoria de Jesús, en las características de su personalidad, ¿no es cierto? Y esa justicia de Dios es donde a Dios le duele, mis hermanos, porque cuando Cristo estuvo en la cruz y sufrió esa separación de la comunión con su Padre, y Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí, mi hermano, la justicia de Dios dejó de mirar a su Hijo y te buscó perdonarte a vos antes de perdonarlo a su Hijo. Y Dios también le dolió, y la expresión del dolor de Dios, los cielos se oscurecieron, la tierra tembló. Y esto es importante porque la justicia de Dios es lo que nos ha permitido a nosotros, ¿no es cierto?, darnos esa libertad, esa enseñanza de que somos hijos de Dios por fe, no pagamos nada, este es un regalo de Dios. Entonces estos valores que son sobrenaturales de Dios, que vienen del reino de Dios, son, digamos, la cultura sobrenatural de la iglesia. La cultura sobrenatural de la iglesia tiene que ver con el amor, con la verdad, con la justicia y con esa libertad de que nosotros hoy en día podemos llamarnos hijos de Dios y podemos decirle a Dios papá. Y en esa libertad y en esa verdad encontramos que nuestras vidas están escondidas con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esto es darle gloria a Dios. Pero esta es la iglesia que Dios quiere que hoy en día muestre sus valores. ¿Quiénes lo van a hacer? Nosotros somos la iglesia. Pero estos valores deben ser parte de nuestra experiencia, no solamente en un conocimiento, sino en una renovación espiritual, que esto esté continuamente en movimiento.
Los principios de la cultura sobrenatural de la Iglesia. Y lo podemos referir en algunos puntos, ¿no es cierto? Y los principios que encontramos y están reflejados en la Biblia, y dice, las leyes de Dios, ¿no es cierto?, pertenecen a un reino diferente, pertenecen a una cultura diferente. No está la cultura del mundo, estamos en la cultura del reino de Dios. Las ordenanzas que vienen, que la Biblia nos refleja del reino de Dios, son las normas que regulan, digamos, cómo Él gobierna en su reino de amor, de verdad, de justicia y de libertad. Los preceptos son lo que realmente Dios con toda la autoridad nos marca, digamos, lo que nosotros debemos aprender. Los preceptos son aquellas formas, digamos, que Dios quiere que nosotros simplemente encontremos, digamos, de acatarlos, de obedecerlos, como lo vamos a ver más adelante. Los preceptos, ¿no es cierto?, es un mandato de Dios, un mandato con autoridad, porque es para bien. Todos los pensamientos de Dios otra vez vuelven a nuestra mente, es para bien. Yo tengo pensamientos de bien y no de malos. Todos los mandatos de Dios tienen este objetivo. Dios los marca con autoridad. Jesucristo forjó esa autoridad aquí en la humanidad y marcó la cultura de la Iglesia en la vida de las personas. Los estatutos. Y los estatutos son aquellas normas legales que regulan el funcionamiento de un cuerpo. Por ejemplo, digamos, los estatutos significan de que yo soy un hijo que obedezco al Señor, que acepto la voluntad de Dios y por fe me pongo en las manos de Dios, yo voy a ser bendecido. Ahora, si yo desobedezco al Señor y simplemente tomo mi libre albedrío de conocer, digamos, los estatutos de Dios, pero no los obedezco, bueno, yo quiero decirte que hay reglas, hay normas, ¿no es cierto? Eso es justicia de Dios, donde Él dice allá en Hebreos, el Padre al Hijo que ama disciplina, y Dios al que ama castiga. O sea, vale decir, hermano, cuidado, cuidado. Toda la desobediencia, todo pecado que nosotros cometemos, que no lo confesamos, que no lo tratamos en las normas de Dios, los estatutos son reglas que dice que el pecado nos va a alcanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, el Señor es un Dios de misericordia, es un Dios que va a restaurar tu vida, pero las consecuencias de tu pecado las vas a tener que vivir. Eso es los estatutos de Dios, porque eso es lo que regula cómo funciona la Iglesia en su cultura en este mundo. Las órdenes. No nos gusta recibir órdenes, ¿no? Pero las órdenes de Dios no están para discutirlas. Las órdenes de Dios no están para cuestionarlas. Somos cuestionadores. Y le cuestionamos a Dios porque nos dice hacer esto, nos dice hacer aquello. Y no estamos recepcionando que la cultura de la Iglesia es simplemente que las órdenes de Dios simplemente tienen un objetivo, nuestro bienestar. Hay cosas que a veces no las entendemos, no comprendemos porque Dios nos introduce en algunas situaciones adversas y nos permite vivir esas adversidades. Pero allí surgen las palabras de Pablo, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y este es un objetivo de Dios. Lo que Dios está buscando, ¿no?, realmente que nosotros estemos dispuestos a obedecerlas. Porque las órdenes son mandamientos también. Y tenemos dispuestos a obedecerlas. Y si vos sos obediente, vas a ser bendecido. Si sos desobediente, vas a ser restaurado, pero el dolor de la desobediencia la vas a tener que vivir. Los decretos son los DNU de Dios, ¿no es cierto? Porque Él tiene la capacidad de decir esto sí, esto no. Son los decretos que Dios muestra y marcan cómo deben ser los principios de Dios en la Iglesia como la cultura sobrenatural de la misma. Las instrucciones, ¿no es cierto?, son las enseñanzas. La Biblia está llena de enseñanzas. Y fíjate que las formas de enseñanza son variadas desde el Antiguo Testamento en el Nuevo. Las enseñanzas tienen que ver con historias de personas, cómo Dios ha obrado en las distintas etapas del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, cómo Dios ha obrado en el comienzo del ministerio de Jesús, cómo ha obrado en la iglesia. Bueno, es una enseñanza.
O sea, la iglesia hoy en día es el resultado de todo este marco de enseñanza. Y hoy en día nosotros como iglesia en este año que comienza debemos ser una iglesia que realmente manifieste y revele sus principios en su funcionamiento. Las palabras y formas, bueno, son el resultado que va a marcar nuestros comportamientos. Nuestros comportamientos tienen que ser lo que decimos con lo que hacemos. Muchas veces decimos muchas cosas y no las cumplimos. Entonces, nuestras palabras, nuestros compromisos, ya sean naturales y sobrenaturales, compromisos que asumimos con Dios, tienen que ser respetados y tienen que ser dispuestos a cumplirlo. Yo tomo un compromiso con el Señor, ¿no es cierto? Y debo cumplirlo. Un compromiso de servicio, un compromiso de vivir para Él, un compromiso de buscarlo a Él, de una renovación espiritual. Entonces eso va a ser lo que va a marcar en tu forma de vida, en tu comportamiento, ¿no? En tus expresiones. Entonces, en palabras y en hechos, Dios busca un comportamiento que refleje en la cultura sobrenatural de los principios de Dios para su iglesia. Y lo que miramos a continuación son su propósito. Y aquí quiero centrarme un poquito, porque los propósitos de Dios es alcanzar a los perdidos y restaurar a los que están alejados al Señor. Así que tenemos dos objetivos principales aquí en la cultura sobrenatural de la iglesia para este año que comienza. Alcanzar a los perdidos. Allí el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, tiene 9 aspectos que manifiestan el amor de Dios. Pero yo voy a mencionar los 3 últimos, ya los mencioné, los recuerdo ahora porque esto es importante que tengamos nosotros en claro cómo es la perspectiva de Dios para la vida y la forma de alcanzar a los perdidos. Dice las últimas frases del versículo, ¿no es cierto?, que marca propósito, finalidad y extensión. Y el propósito, dice el versículo, que nadie se pierda. Nadie se pierda. Cuando el Señor nos llama a alcanzar a los perdidos, es grabar en nuestra mente y en nuestro corazón que el corazón de Dios late para que nadie se pierda. Nadie se pierda. La finalidad que marca el pasaje dice, más tengan vida. Entonces significa que esas personas no solamente están perdidas, ¿no es cierto?, sino que esas personas no tienen vida espiritual, esas personas están muertas en su relación con Dios. Y Dios quiere darle una nueva vida porque si esa relación con Dios no se establece, esa persona va a pasar la eternidad perdida en el infierno. Y la extensión es la eternidad. Y esto es importante, mis hermanos, porque cuando hablamos del infierno muchas veces lo vemos como algo lejano, pero el infierno es real. El infierno Dios lo ha permitido y lo ha preparado para Satanás y sus demonios. Pero ¿sabes una cosa? Toda persona que rechaza al Señor, allí en esa eternidad del infierno no hay muerte. No hay muerte. Y toda persona que ingresa a esa realidad por haber rechazado al Señor, digamos, va a estar allí por la eternidad, con dolor, con tristeza. La Biblia habla de el fuego que no se apaga, el crujir de dientes, el gusano que no muere. Es tremendo. Entonces, fijar eso en nosotros debe despertar, decir que esta persona necesita conocer al Señor porque este es su final, ¿no? Jesús lo dice más adelante cuando dijo, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esa condenación es esa. Ahora, yo soy responsable de que las personas que yo pueda estar alcanzando con mi ejemplo, con mi persona, con mi comportamiento, puedan mostrarle esta verdad. Dios tiene un propósito, que no te pierdas, Dios tiene un propósito de darte una nueva vida en Cristo Jesús y eso se va a permitir en la eternidad. La eternidad la podés pasar en el cielo o la podés pasar en el infierno. Pero hay algo más, ¿no es cierto?, que manifiesta Jesús cuando habla en el Evangelio de Mateo. Y allí nos dicen en los versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos.
Entonces, alcanzar los perdidos no es que esperar que vengan solamente acá, sino que yo también tengo que tener el énfasis, la acción y la movilización de mirar las personas y poder ser el transmisor de estas verdades de Dios a ellos. Por tanto, id. Id. Fíjese que este id tiene la misma connotación cuando el Señor habla en Hechos 1:8, ¿no? Dice, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, ¿no? Me seréis testigos. Id. Hay un testimonio, hay una manifestación de que las personas puedan recibir la predicación del Evangelio. Por tanto, id, haced discípulos. La palabra discípulo tiene que ver no solamente que la persona se convierta, sino que la persona en su conversión empiece a comenzar, valga la redundancia, una nueva vida de seguir a Jesús. El ser discípulos de Jesús es que esa persona, en su nuevo nacimiento, pueda tener la experiencia de vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Y muchas veces decimos, bueno, se convierte una persona y, bueno, hay un ministerio de consolidación, se la damos al grupo de consolidación. Paramos acá un momentito. La persona que se convierte y que vos la has llevado al Señor, es el primer nexo, sos vos. Y la persona tiene que empezar a comprender esa primera etapa de su nacimiento y su crecimiento espiritual a través tuyo. Después, cuando la persona, ¿no es cierto?, ya empieza a tener una integración más en la congregación, entonces sí la derivamos, digamos, a consolidación, donde vas a tener las enseñanzas más profundas. Pero hasta ese momento vos tenés que llevar a la persona que no solamente pueda tener esa experiencia nueva, sino también la invitación de que aquella persona tome un compromiso con Dios, un compromiso de vivir para Dios a través del bautismo. Y después, bueno, viene la enseñanza, que puede ser parte de tu integración también, o también puede ser que el equipo de consolidación ayude a esas personas, ¿no es cierto?, a la enseñanza de guardar todo lo que Dios ha mandado, todo lo que el Señor Jesús también lo ha hecho, ¿no es cierto? Y esa persona también viva la experiencia de saber que Jesús está con él todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí vamos concluyendo en este año. Es tiempo de una renovación espiritual. Es tiempo, mis hermanos, de movilizarnos en esta renovación, movilizarnos en la cultura sobrenatural de la Iglesia. Es tiempo donde nosotros debemos marcar con nuestras vidas como Iglesia sus valores, su amor, su justicia, su libertad. Es tiempo donde realmente nosotros, hermanos, debemos aprender a vivir como Iglesia en lo sobrenatural bajo las leyes de Dios, las ordenanzas, los preceptos, los estatutos, las órdenes, los mandamientos, los decretos, las instrucciones, las palabras y las formas. Y el propósito principal de que esta iglesia sea una iglesia poderosa en la tierra es donde realmente forja en nosotros el corazón de alcanzar a los perdidos y restaurar a los que están lejos del Señor. ¿Cuántas personas están separadas del Señor? ¿Cuántos cristianos? Hay muchos millones que están lejos de sus iglesias. Pero cuando nosotros tenemos oportunidad de conocer a alguna persona así, allí hay un despertar en nosotros de un llamado telefónico, de una comunicación, de poder, digamos, que esas personas otra vez puedan volver, orar por ellas, orar. Y esto es importante, ¿no? La oración es poderosa en la transformación de la vida de los hijos de Dios. ¿Cuántas veces necesitamos orar por aquellos que están lejos del Señor, para que haya un renuevo espiritual y ellos vuelvan otra vez a introducirse en la iglesia que Dios ha pensado y que ellos sean parte de la misma? Alcanzar a los perdidos y restaurar a los que están alejados del Señor. Esas personas, esos cristianos, necesitan amor, necesitan comprensión, necesitan no ser juzgados, porque cuando Dios los abraza, otra vez hay un renuevo en su espíritu y eso los lleva otra vez a movilizarse
como verdaderos hijos de Dios. Quiero finalizar con la oración del profeta Habacuc, allí en el capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Los contextos históricos de Habacuc era cuando ellos estaban amenazados y sentían la opresión de sus enemigos. Pero allí Habacuc en su oración hace una oración que es la que yo quiero dejarte en el comienzo de este año. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y ese es el deseo, que Dios avive su obra en medio de estos tiempos. Que Dios avive su obra en medio de estos tiempos. Hemos pasado un año complicado, con sus historias, con sus experiencias. Y Dios se nos ha llevado a un aprendizaje que ha sido veloz, ¿no es cierto? Pero hoy nos introduce con una oración que realmente la tomemos para nosotros. Y oremos como iglesia que el Señor avive su obra, avive su iglesia en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazlas conocer. Hoy necesitamos que la iglesia, esta cultura sobrenatural de la iglesia, sea conocida. Sea conocida. Y cuando hablo de iglesia no hablo de un templo. Estoy hablando de las vidas de los cristianos que pertenecemos a la iglesia. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de estos tiempos que comienza de este año, que nosotros como iglesia podamos dar a conocer los valores de Dios, los principios de Dios y sus propósitos. Que el Señor nos permita seguir trabajando todo este año en la cultura sobrenatural de la iglesia. Repito, con sus valores, sus principios y sus propósitos. Qué bueno. Bueno, esta es la perspectiva de Dios para este año y deseo de corazón que realmente, mi hermano, vos lo tomes, lo asimiles y pongas en oración el deseo de que haya una renovación espiritual en vos, porque cuando hay una renovación espiritual en tu vida, en una búsqueda intensa, en no solamente conocer a Dios de una manera, sino conocerlo a Dios como tu Dios, en esa relación sobrenatural con Él. Y que en esta experiencia, digamos, como iglesia, como cada uno buscando esta renovación espiritual, las dimensiones del avivamiento van a ser parte de tu vida y parte de lo que vamos a vivir como congregación. Y vamos a vivir una iglesia que todo este año necesita mostrar sus valores, sus principios, sus propósitos a una cultura que cada día está más consumida por el pecado, por el odio, por la ambición, por la mentira, por el engaño, la violencia. Bueno, la cultura del mundo y acá está la cultura sobrenatural de Dios. Nosotros somos responsables de que esto sea conocido en estos tiempos que comienzan en este año 2021. Así que bueno, que Dios te bendiga y que comencemos este año en oración, comencemos este año tomando esta palabra de Dios y que podamos ser una iglesia que se levanta y que se edifica para mostrar sus valores. Así que vos y yo somos los desafiados por Dios para poder cumplir el Señor sus propósitos en este nuevo año. Vamos a orar para finalizar. Y allí donde estás, cerrando tus ojos junto a tu familia, inclinando tu rostro, allí estás buscando al Señor en una relación intensa, en un anhelo de estar en su presencia. Y allí es el momento que vos le puedas decir en tus palabras, en tu intimidad con Dios, que deseas un avivamiento, que deseas una renovación espiritual, que lo que pasó en el año que terminó sea simplemente lo que te
lleve y te nivele a algo mayor en tu vida espiritual. Porque tu renovación espiritual, tu transformación, tu avivamiento va a ser la influencia y el impacto, no solamente en tu familia, en tu sociedad, sino en la iglesia en la que estás incluida. Así que bueno, decirle al Señor, desde tus palabras, mirando un poquito lo que has vivido y lo que Dios nos propone en este año que comienza. Señor, tú miras la profundidad de los corazones y tú lo has dicho allí, Señor, a través del profeta Samuel. Dios no mira lo que el hombre mira, sino mira el corazón, la intimidad del corazón. Y Padre, esta es tu iglesia. Esta es tu iglesia donde somos parte de esta congregación, donde tú nos has permitido transitar un año de cambios, pero con esa experiencia de que vos no cambias, vos sigues siendo el mismo, sos un Dios bueno, sos un Dios de promesas, sos un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y ha sido, Señor, un año donde tu presencia ha sido parte de nuestras vidas y también de crecimiento y de nuevas experiencias que hemos tenido que vivir en este año que pasó. Pero Padre, tú no cambias. Y hoy, Señor, nos permites terminar un año, pero nos permite comenzar un año diferente, con perspectivas tuyas. De tener una iglesia realmente que manifieste su cultura sobrenatural en la cultura natural donde vive la humanidad. La cultura del pecado, del engaño, de la mentira. Señor, allí querés establecer la luz de tu iglesia y aquí nos involucra a todos nosotros como hermanos. Yo bendigo a todo hermano, toda hermana de la iglesia, bendigo a todo niño, todo adolescente, todo joven, toda persona mayor, adulta, toda familia, Señor, ahora. Hay una bendición tuya en sus vidas para que como iglesia, como personas que pertenecemos a esta tu iglesia, podamos realmente, Señor, ser las personas que, unidas en tu propósito, en tu perspectiva, podamos generar esta iglesia sobrenatural en este mundo. Una cultura que viene desde el cielo, que restablece y que rechaza la cultura de este mundo de tinieblas y de pecado. Y empezamos a poner la cultura del amor, la justicia, la libertad y la verdad tuya. Señor, bendice a esta iglesia, bendice todo lo que comienza este año y aún todo lo que vamos a continuar, Señor, con lo virtual y vamos a ir introduciendo en este mes que comienza la parte presencial. Señor, que tu sabiduría pueda ser parte de todo lo que necesitemos hacer. No es menos darte gracias, Señor, por todas las reparaciones del templo que tú nos estás permitiendo tener, preparándonos para esta etapa nueva, para este nuevo renovamiento espiritual, que es una renovación también en lo físico de tu casa de oración. Padre, por eso oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, este ha sido el desafío de Dios para este año. El año pasado Dios nos llamó a conquistar, tuvimos que conquistar muchas cosas, y este año Dios nos llama a edificar, ¿no es cierto?, una iglesia diferente. Así que bueno, después de terminar, digamos, esta grabación, vas a recibir, digamos, el link para poder participar juntos de la primera cena del Señor en este año 2025. Así que brevemente te esperamos en el Zoom. Prepara tu copa, prepara tu pan, ¿no es cierto? Y juntos podamos disfrutar de este tiempo de la Santa Cena con el Señor. Dios te bendiga. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor,
de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera enfrentar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no